Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de los esfuerzos. Bueno, ¿qué es un esfuerzo como tal? Es el resultado que nos dan las fuerzas que actúan sobre un elemento cualquiera y está relacionado directamente con el área a la que está siendo expuesta esta fuerza. Fíjense que hay diferentes tipos de esfuerzos. ¿De qué depende esta clasificación? Bueno, pues del cómo se aplica la fuerza al elemento. Vamos a pensar en este recuadro que estamos aquí presentando. Y bueno, vemos en la parte de los ejes de las X están diferentes tipos de esfuerzo y en la parte del eje de las Y están diferentes tipos de deformación, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el esfuerzo de tensión. Este tipo de esfuerzo tiene como característica que está el elemento y se le aplica, como se puede ver aquí, una fuerza uniaxial. Puede ser en el eje X, puede ser en el eje Y, en el eje Z, pero bueno, aquí observamos que las fuerzas jalan o tensan al elemento, es decir, lo que se tensa pues son las fibras internas, ¿sí? Caso contrario del esfuerzo de compresión, tengo el mismo elemento, pero entonces tengo una fuerza uniaxial que está presionando o comprimiendo el área de sección transversal de la pieza. Y entonces se dice que es de compresión porque las fibras internas son comprimidas. El esfuerzo de cizalla, que es el tercer tipo de esfuerzo, ese está relacionado con lo que es el esfuerzo cortante. Se dice que ese es cizalla porque hay un desprendimiento o una ruptura de las fibras internas. Por lo regular, la parte del estudio del esfuerzo de cizalla está relacionado mucho con lo que es la deformación, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver cómo queda la pieza. Por ejemplo, si yo tengo un elemento que está siendo sometido a tensión, podemos observar que la pieza como tal sufre una elongación y miren, se logra ver aquí cómo hay esta curvita. Esa curvita es cómo queda deformada la pieza. Claro, aquí depende del tipo de material, porque no es la misma deformación que va a tener un material con una estructura cristalina cúbica centrada en las caras que con una cúbica hexagonal compacta, ¿no? Recuerden que estas estructuras cristalinas pues nos dan la dureza como tal. Entonces, bueno, se habla de que son materiales dúctiles los que se presentan en esta segunda columna, en esta segunda fila, perdón. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la compresión, vemos cómo las fuerzas al actuar sobre el elemento generan, si la pieza es de un material dúctil, una compresión o deformación. Y aquí podemos ver esta curvita, ¿no? Que si observan es totalmente contraria a su geometría al del caso de tensión. En el caso de tensión hay una elongación o un alargamiento y en el caso de la compresión, bueno, se reduce el área, pero esta masa como tal o el cuerpo del elemento cambia de geometría teniendo una nueva redistribución, lo que es su estructura cristalina. En el caso del esfuerzo de cizalla, podemos apreciar cómo la pieza, al estar siendo sometida a dos fuerzas en sentido contrario, esto genera un giro, ¿sí? Este giro como tal hace que la deformación en un material dúctil pues no sea del todo uniforme, ¿no? Si estuviéramos hablando tal vez de un material frágil, bueno, cambia el cómo se va a comportar la pieza. Quiero que observen que cuando el material es dúctil, en el caso del esfuerzo de tensión, se ve cómo se alarga, se deforma, mientras que en el caso de un material frágil, ese estiramiento de las fibras internas generan un desprendimiento como tal. Igual sucede con el esfuerzo de compresión. Aquí podemos nosotros apreciar cómo las fibras internas del área de la sección transversal ser comprimidas, bueno, cómo también se puede llegar a esa fractura, pero en sentido contrario al de la tensión. Y por último, podemos observar cómo en un material frágil, al hacer el efecto de cizalla, es decir, dos fuerzas que van a provocar este giro, porque están en sentido contrario, bueno, genera un desprendimiento de las fibras, ¿sí? ¿Por qué es importante en nuestra materia que estudiemos los esfuerzos? Bueno, porque estos esfuerzos nos permiten poder identificar cuál va a ser el comportamiento de las estructuras o de los elementos mecánicos, dependiendo de cómo esas fuerzas actúen en el elemento. Aquí entra lo que es la reacción propia de la estructura
que queremos analizar, ¿sí? En este tema vamos a realizar ejercicios y problemas que nos van a poder permitir calcular y determinar cuál es la magnitud de los esfuerzos. En este caso, los esfuerzos, bueno, se miden en pascales o en P6. No olviden que Pascal es Newton sobre metros cuadrados y P6 libras sobre pulgadas cuadradas. Aquí, bueno, el sistema de unidades va a depender de las características de la pieza que estemos trabajando, en qué unidades nos estén proporcionando la información.